amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estaba dudosa, dije, ¿debo ser Miss Holly? Porque lo que voy a hacer es bastante educativo. ¿O soy simplemente Holly tomando el famoso examen TOEFL y platicándolo con ustedes? Y al final decidí que voy a ser solo yo, porque la verdad, aunque sí involucra un poco de aprendizaje, educación, información que les va a ser útil, o eso al menos espero, no es una lección normal como tal. Así que para los que no están familiarizados, el TOEFL o TOEFL, la verdad es que no tengo idea cómo se pronuncia porque siempre lo veo, más nunca lo escucho. Es un examen que básicamente se considera como el estándar para demostrar que realmente hablas un inglés fluido. O bien, como dice aquí, mide tu habilidad de usar y entender el inglés a un nivel universitario. Evalúa qué tan bien combinas tus habilidades de lectura, comprensión auditiva, expresión oral y escritura para realizar tareas académicas. Para los que no saben, son siglas que representan las siguientes palabras: Test of English as a Foreign Language, examen de inglés como idioma extranjero. Si pasas este examen sin errores, básicamente puedes tomar un curso universitario en inglés sin problema. O sea, tu nivel de inglés se puede considerar supremo. Y hablando de un inglés supremo, este video es en colaboración con Lingoda y su nuevo Sprint y Super Sprint. Qué apropiado, Super Sprint para Super Holly. Ustedes ya me han escuchado hablar de Lingoda en el pasado. Si se quieren sentir más cómodos y desenvueltos al hablar inglés, Lingoda es una excelente opción. Al final del video les voy a contar cómo pueden dar un salto enorme en su fluidez en el inglés en tan solo 3 meses y además pueden calificar para un reembolso de 100%. Así que quédense al final. No sé por qué les estoy diciendo esto si ustedes siempre lo hacen. Ahora sí, vamos a arrancar con este examen. Ahora, tengo que confesarles que tomar el examen en sí me fue imposible porque tienes que registrar, tienes que hacerlo solo en ciertas fechas, bla, bla, bla. Además de que son demasiadas horas, o sea, no quieren estar aquí conmigo por 4 horas viendo cómo contesto este examen. Son de 60 a 100 minutos leyendo, de 60 a 90 minutos escuchando, te dan un pequeño break de 10 minutos, gracias. Luego son 20 minutos hablando y 50 minutos escribiendo. ¡Wow! O sea, es cosa seria este examen, no están bromeando y por lo mismo pues lo aceptan en tantas universidades a nivel mundial. Pero lo que sí quiero hacer es tomar un examen de prueba que básicamente tiene el mismo tipo de preguntas que son como capciosas o difíciles y vamos a resolverlo juntos y si hay algo que requiera como un poco de explicación voy a tratar de hacerlo. Ok, ya estoy grabando mi pantalla, dice que tengo 60 segundos por pregunta. Así que pues a ver qué tal nos va. Ay sí, yo toda nerviosa siendo hablante nativa. Ah! Okay, begin. Let's do this. Tommy was happy to be, espacio, such a famous person. Introduced at, introduced, introduced with, introduced to. Introduced to. Muy bien, cuando te presentan a alguien se dice I was introduced to this person. Este dice, the meeting was held on Tuesday, in Tuesday, with Tuesday, or at Tuesday. On Tuesday, así es. Cuando estamos hablando de los días de la semana, usamos la preposición on. The preposition at is used with 3 o'clock and in with October. Entonces bien podríamos decir, the meeting was held on the 3rd Tuesday in October at 3 o'clock. Very good, I'm proud of you guys. Okay, la siguiente pregunta dice, do you feel like now dancing, to dance, dance, to go dancing? Do you feel like dancing? I feel like dancing. Tengo ganas de bailar. En este caso usamos la terminación ing. Entonces es dancing. The accident occurred 3 weeks past, 3 weeks before, 3 weeks ago, before 3 weeks. 3 weeks ago. El accidente ocurrió hace 3 semanas. Muy bien. Siguiente pregunta. It's snowing. Would you like to this weekend? ¿Cuál van a elegir? Go skiing, go ski, go to ski, skiing. Go skiing. Very good. To is not followed by ing forms. ¿Qué significa esto? No se puede decir
Would you like to skiing this weekend? Necesitas el go. Would you like to go? El verbo en infinitivo. Many people like my plan. Will you agree with, agree to, agree, and agree about? Son diferentes formas de decir que estás de acuerdo con algo. Pero agree with no se dejen engañar. No funciona porque ahí estarías hablando de estar de acuerdo con la forma de pensar de alguien. Agree to es estar de acuerdo con unos planes, por ejemplo. Aceptar ir a donde esta persona te está invitando. Vamos a poner agree to. Very good. Our company didn't pay blank for that advertisement. Many money, many funds, much money, or much funds. I personally would say much money. No pagamos mucho dinero. Recuerden que many es para contar cosas individuales. Funds is used for money saved for a certain purpose. La palabra funds o fondos en español se refiere a dinero ahorrado para cierta causa o cierto propósito. Japanese houses are made of wood, so they easily catch the fire, catch with fire, catch on fire, catch to fire. Catch on fire. Deberían de decir eso de las casas de aquí de Estados Unidos. Esta es una expresión idiomática. To catch on fire es prenderse en llamas. Do you have to do this afternoon? If not, I'd like to take you to a movie. Do you have many works, much works, many work? Works no es como trabajos, es más como obras. Entonces vamos a tacharla de la lista. Ahora, trabajo es algo contable o no contable. No contable, y ya saben que para eso usamos much, porque many, si fueran billetes de $1, quizá. Muy bien. Many is not used with an uncountable noun. Work is an uncountable noun. Why don't you, us, together the party with, go together the party with, go the party with, go to the party with? Yo siento que las opciones que no son están muy malas, entonces esta va a estar muy fácil. Why don't you, ¿por qué no vas a la fiesta con nosotros? Es lo que quieren decir. Why don't you go to the party with us? When did my Mary college? Graduate, graduate from, graduating, graduating from. Graduate from. Graduate in this context is used with from. A question with did does not take the ing form of the verb. Un buen dato, si la pregunta tiene la palabra did, no va a tomar la forma que termina en ing del verbo. El verbo más bien va a estar en infinitivo y les voy a dar unos ejemplos. Empecemos con estos 3 enunciados. Los verbos están conjugados en pasado, pero cuando convertimos los enunciados en preguntas, en todos los casos los verbos pasan al infinitivo. You noticed your phone was missing. You knew I wasn't listening. You told me I had something in my teeth. When did you notice your phone was missing? How did you know I wasn't listening? Why didn't you tell me I had something in my teeth? Do you enjoy... espero que esta la saquen bien. Do you enjoy hike, to hiking, hiking, or to hike? The correct answer is hiking. En cualquier caso, do you enjoy bike riding? Do you enjoy eating? Do you enjoy reading? Do you enjoy laughing? Siempre con la terminación ing. You missed a good chance in your career. Yes, that job when Mr. Johnson offered. Debí haber tomado, como lo dirían en inglés. Shall take, shall have taken, should take, should have taken. I should have taken. No inventen, amigos, las preguntas están como súper capciosas, ¿no? No es como que, wow, es lo más difícil del mundo, pero si no estás 100% seguro de qué tienes que poner, la verdad es que sí te puede confundir horrible. O sea, sí mide tu nivel de fluidez y cuánto te sabes al derecho y al revés las reglas gramaticales. Y no quiero que con esto se sientan desanimados, sino todo lo contrario.
Todos ustedes son capaces de aprender inglés, solo depende de cuántas ganas le echen. Y a querer o no es estar escuchando, acostumbrar el oído. Y lo mejor es escuchando a hablantes nativos. I think I should start doing my videos completely in English. What do you guys think? Let me know if this helped you at all, if you'd like me to take more tests in the future, if you want me to explain the answers in Spanish, or if you want me to just stick with English so that you get your ear accustomed to hearing the language. Let me know in the comments down below. Y por supuesto les prometí que les iba a hablar del Sprint y el Super Sprint de Lingoda. Básicamente son dos programas para que tú decidas cuál quieres elegir dependiendo de cuánto tiempo estás dispuesto a invertir. Ambos programas se llevan a cabo durante 3 meses y es una muy buena cantidad de tiempo para que tú lleves tu inglés al siguiente nivel. Ahora, el Sprint se trata de 15 clases al mes por 3 meses y el Super Sprint son 30 clases al mes por 3 meses. Vas a estar tomando clases con maestros certificados, con años de experiencia y el promedio de estudiantes que están en cada clase son 2 o 3. Entonces imagínense yo con 2 o 3 de ustedes, pero que fuera una cosa en vivo donde nos estamos comunicando, donde ustedes pueden hacer preguntas. Es una experiencia como de un salón de clases, pero más íntimo. Además, tú puedes tomar tus clases cuando puedas, a la hora del lunch, después de trabajar, cualquier hora del día o de la noche. Y lo mejor de todo es que en el Super Sprint, si te pones el reto de asistir a 30 clases al mes por 3 meses y lo logras, te regresan todo tu dinero así de sencillo. Y en el Sprint, si logras asistir a 15 clases por mes, por 3 meses, te regresan el 50%. Así que está muy padre el programa, además de que es como un reto personal que te va a ayudar a avanzar en el idioma inglés. Así que bueno, ahí les dejo todos los enlaces, busquen la información, infórmense muy bien, obviamente, antes de decidir si lo quieren hacer, porque esto requiere compromiso, señores. Commitment, as we say in English. Anyway, thank you guys so much for joining me today. No sé ni en qué idioma hablar porque, nuevamente, solo soy yo, no soy Miss Holly. Pero bueno, mil gracias por acompañarme y les prometo tener varios videitos más antes de que acabe el año. Le voy a echar más ganas, ya no voy a estar de viaje. Por cierto, este suétercito me lo dieron en un viaje. Gracias YouTube, fuimos al Creator Summit, me la pasé increíble, pero esa es otra historia. Bye amigos, nos vemos muy pronto.